Muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y le he puesto por título Única y Exclusiva. Qué importante es que nosotros como hijos de Dios estemos atentos a aquello que Dios desea revelar a nuestra vida y que tengamos la sensibilidad para apropiarnos de su revelación. De nada nos sirve tener revelación del corazón de Dios para con cada uno de nosotros si no nos apropiamos de dicha revelación. La pregunta obligada sería: ¿qué ha dicho Dios acerca de ti? ¿Qué te ha dicho Dios acerca de tu persona? Porque muchas veces podemos decir, es que Dios se ha revelado a mi vida, Dios me ha revelado su corazón, Dios me ha revelado su sentir hacia mí. Pero de nada nos sirve saber que Él nos ama, de nada nos sirve saber que somos sus hijos, de nada nos sirve saber que somos coherederos con Cristo, si nosotros no nos apropiamos de dichas revelaciones. Entonces es importantísimo, amados hermanos, que nosotros podamos apropiarnos de aquello que Dios nos está revelando. Y le invito a que abra su Biblia, por favor, a nuestros hermanos que nos están viendo desde sus hogares. Les invito a que abran su Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, verso 4. Y dice la Escritura de la siguiente manera: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Hay algo que motiva el corazón del apóstol Pablo para darle gracias a Dios por la vida de aquellos que han venido a Cristo, y es el que ellos han recibido la gracia de Dios. Y no es simplemente información en sus vidas, sino que ellos viven como personas que están disfrutando de la gracia de Dios sobre sus vidas. A todos se les predicó que al venir a Cristo, ellos serían reconciliados con Dios y que las cosas viejas pasarían y que vendría una etapa nueva en la cual el reino de los cielos se establecería en sus vidas y ellos serían de forma paulatina y progresiva transformados a la imagen de Cristo. Y estos creyentes a los cuales hoy el apóstol Pablo se dirige, lo creen, lo viven. Y eso es lo que hace que el apóstol tenga ese nivel de gozo y pueda decir: doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios por ustedes. Porque lo que veo que hay en ustedes no es simplemente información, sino que tienen una experiencia con Jesucristo. Hoy como iglesia estamos conscientes de que estamos atravesando por un periodo de definición muy importante y trascendente en el desarrollo de la historia de la humanidad. Por tal motivo considero que hoy más que nunca debemos afirmarnos en las promesas de Dios y debemos buscar con determinación que su reino sea establecido en nuestra vida, de tal manera que a través de nosotros el mundo pueda conocer de Jesús y nosotros podamos ver cumplido el propósito de Dios para nuestra vida. De acuerdo con lo que acabamos de leer, puedo decirles que en la Escritura, cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos del favor. Hablamos de la misericordia y el amor de Dios, los cuales nos son dados a nosotros, seres imperfectos y finitos, sin merecerlos, y simplemente porque Dios así ha querido. En otras palabras, su gracia es un regalo a través del cual Dios nos hace partícipes de aquello que no merecemos, pero que por su propia voluntad Él nos desea dar. Y en este sentido, amados hermanos, debemos entender que el favor de Dios para con nosotros no simplemente se da como un distintivo generacional, sino que su propósito es que apropiándonos de Él, llevemos a cabo su voluntad en esta generación. Todos nosotros sabemos y hemos escuchado que Dios tiene propósitos universales y propósitos personales. La gracia que Dios te da
es suficiente para que lleves a cabo ambos propósitos. Pero algo que debemos de tener siempre presente es que esa gracia que Dios nos da es única y exclusiva para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ha recibido una medida única y exclusiva de gracia de parte de Dios. Porque esa medida de gracia que Dios ha depositado sobre de ti está vinculada al propósito que Dios tiene para tu vida y al diseño que Él determinó para ti. Hoy día, lamentablemente, estamos ante una generación que no se apropia de aquello que Dios le ha concedido. Una generación que fácilmente se rinde. Una generación que con un poco de presión muchas veces es suficiente para que una persona pueda comprometer sus sueños, anhelos y deseos. Un poco de incomodidad basta para que muchos renuncien a sus grandes proyectos de vida. Y sin embargo, muchas veces no reparamos en que no fueron las circunstancias las que nos lograron detener en el rumbo que estábamos construyendo, ya que contábamos con la gracia de Dios para emprenderlo. Y si no fueron las circunstancias, entonces surge la pregunta obligada: ¿qué nos detuvo? ¿Qué nos apartó del propósito de Dios? Y la respuesta es que nos ha faltado convicción y determinación para perseverar tras aquello que sabíamos nos correspondía a nosotros buscar y pelear por ello. La gracia de Dios sobre tu vida es suficiente para que tú alcances tu destino en Cristo y para que a través de esa gracia tú puedas disfrutar de todo aquello que Dios ya determinó darte. Pero lamentablemente, como mencionaba, estamos viviendo en una generación que fácilmente se rinde, una generación que fácilmente suelta. Creo que necesitamos ver en perspectiva y recordar al rey David. David, dice la Escritura, que sirvió a su generación conforme al propósito de Dios. David tenía una gracia especial sobre su vida. Gracia que, como ya mencioné, era única y exclusiva de David. Digan conmigo: la unción sobre el rey David. La gracia sobre el rey David. La bendición sobre el rey David. Era única y exclusiva de él. Esa bendición, esa unción, esa gracia no estaba sobre Saúl. No estaba sobre sus hermanos de sangre. No estaba sobre su padre. Era única y exclusiva de David. Y sabes, David pudo trascender y cumplir con el propósito de Dios para su vida porque se aferró a la identidad que la gracia de Dios sobre de él le brindaba. El problema es que muchos de nosotros no tenemos esa capacidad de aferrarnos a los propósitos de Dios apoyados en la gracia que hemos recibido de parte del Señor. Hoy muchos creyentes tienen la idea de que la vida cristiana debe de ser fácil y que debe de ser una vida de cielos abiertos y bendiciones a raudales, y en cierta medida lo es. Sin embargo, jamás debemos de perder de vista el hecho de que en esta vida habremos de enfrentar aflicción, pruebas, luchas, momentos de dificultad, momentos de estrechez. Y es precisamente en esos momentos duros y sombríos en donde su gracia nos puede abrir camino donde no lo hay. Es en los momentos más difíciles, donde te sientes más solo, donde te sientes más abrumado, donde tus sueños colapsaron ante tus ojos, donde la gracia de Dios te puede mantener en un equilibrio y en una estabilidad que te permita alcanzar aquello que Dios te ha prometido. Pero ¿qué pasa si nosotros renunciamos a ello? ¿Te das cuenta? Muchas de las cosas para las cuales Dios ya te capacitó, para las cuales Dios ya te bendijo, no las has alcanzado porque no te has aferrado a ellas. Nos justificamos detrás de las circunstancias.
Pero realmente lo que nos ha faltado es convicción y perseverancia. Muchos de nosotros, al renunciar al llamado de Dios, al propósito de Dios, a las bendiciones de Dios, nos distanciamos de aquello que Dios nos quería hacer partícipes por su gracia. Y entonces surge la pregunta: ¿cómo puedo participar de aquello que Dios ya me concedió si estoy renunciando a aquello que Dios me ha dado? Tengamos en consideración lo siguiente. En 2 Corintios capítulo 12, verso 9, dice la palabra del Señor así: pero Él me dijo, lea conmigo, te basta con mi gracia. Una vez más, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo tanto gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. En este momento el apóstol Pablo no la está pasando bien, está pasando por un momento de dificultad, por un momento sombrío, y está clamando a Dios porque él sabía que a nadie más tenía en el cielo sino a él. Y Dios le responde: te basta con mi gracia. Sé que no le estás pasando bien, sé que estás atravesando por un momento de dificultad, pero ¿qué crees? Mi gracia ya tenía contemplado este proceso en tu vida. Así que mi gracia para ti, que es única y exclusivamente tuya, tiene la capacidad de colocarte en el punto donde yo quiero que estés. Pero no renuncies. Porque si renuncias, entonces ¿cómo puedes reclamar lo que es tuyo? ¿Comprende? Pregúntele a la persona con señas si entendió. Hágale, levántele las cejas. En este sentido, amados hermanos, es que podemos darnos cuenta que la gracia de Dios en nuestra vida nos es suficiente para que podamos llevar a cabo su voluntad y designio. Su gracia, como he mencionado y enfatizado en esta mañana, es única y exclusiva para ti. Es suficiente para que tú en medio de las pruebas o dificultades puedas mantenerte, escucha bien, en rumbo y con ritmo. En rumbo y con ritmo. Me encanta esta porción de la Escritura cuando la palabra de Dios dice que el reino de los cielos avanza. Me quedo con eso. Y de eso podríamos sacar muchísimo. Pero hay dos cosas que están directamente relacionadas con el movimiento del reino. Y es rumbo o dirección y ritmo. Y si el reino de los cielos avanza y solo los violentos pueden moverse al ritmo del reino, es porque entienden estas verdades. Muchas personas le dijeron a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Si es preciso, daré mi vida por ti. ¿Y saben? No mantuvieron el ritmo ni el rumbo. Y pudieron haber estado con Cristo en sus inicios, pero no estuvieron con Él al término de su ministerio terrenal, cuando Él fue llevado a la presencia de Dios. Necesitamos no solamente conocer qué es aquello que Dios en su gracia nos da, sino también apropiarnos de ello. Mire, la iglesia, ¿quiénes son la iglesia? Nosotros. La iglesia tiene el privilegio de ser portadora de la gracia de Dios, pero al mismo tiempo tiene la enorme responsabilidad de que ésta no sea infructuosa. De nada me sirve saber que hay una gracia única y exclusiva sobre mi vida, apropiarme de ella, si no voy a producir el fruto para el cual Dios me la dio. Dios te dio su gracia y ha depositado su gracia sobre tu vida con una finalidad.
no es simplemente el que seas un portador de gracia, sino que Él tiene un propósito, y es que tú produzcas fruto con el cual Dios sea glorificado. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Maravilloso. Estoy tan convencido de aquello que a mí me pertenece, que no tengo que preocuparme o ocuparme de cómo avanza Pedro o qué hace o deja de hacer Judas. Estoy realmente ocupado en construir aquello que Dios me encomendó a mí, y por ello me esfuerzo. Cuando una persona no tiene convicción sobre algo que le pertenece, cualquiera se lo puede arrebatar. Pero cuando tú sabes que algo te pertenece, vas a pelear por ello. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo está diciendo: yo tengo la convicción de que ha sido derramada sobre mi vida una gracia especial, y por ello me esfuerzo. Hoy, lamentablemente, un altísimo porcentaje de creyentes no están dando fruto. Y la gracia depositada en sus vidas ha sido infructuosa. Hoy deberíamos de cuestionarnos cómo hemos estado nosotros respondiendo ante ese privilegio, pero también responsabilidad. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? ¿Qué tan fieles hemos sido al favor que Dios nos ha dado a través de su gracia? Escuche bien esto: al participar de la gracia de Dios, participamos también de su propósito para nuestra vida. De tal manera que si bien recibimos su respaldo y el soporte para avanzar en esta vida, también con ello adquirimos el compromiso de llevar a cabo aquello que por gracia Dios nos concedió llevar a cabo de forma única y exclusiva. La gracia es única y exclusiva para ti, pero también el propósito que va implícito en esa medida de gracia es algo de lo cual solo tú le darás cuentas a Dios. Porque Dios no te va a pedir cuentas a ti de la gracia que depositó sobre mí. ¿Comprende? Así que puede decir conmigo: cada uno de nosotros somos responsables de lo que Dios nos ha confiado. Dios nos ha dado su gracia y nos la ha dado para que podamos cumplir con aquello que Él determinó que hiciéramos. Y a veces el cumplir con el propósito de Dios implicará atravesarse por un campo de rosas, pero recordemos que también muchas de ellas tienen espinas. No puedes amar sus pétalos si antes no te acostumbras a sus espinas. Y a veces así es el desarrollo de la vida cristiana. Tiene momentos de euforia donde vemos las victorias de Dios, donde vemos su gloria, pero también hay momentos difíciles, duros, complicados. Pablo, por ejemplo, enfrentó muchas situaciones difíciles para cumplir con el propósito de Dios para su vida. El apóstol Pablo tuvo problemas en lo personal. A veces nos imaginamos a Pablo como el huérfano, ¿verdad? Y Pablo tenía familia. Entonces tuvo que sacrificar muchas veces su familia para cumplir con el propósito de Dios. ¿Sabe que Pablo era un hombre muy culto, muy erudito?
Él tenía un negocio propio y su negocio se enfocaba en construir tiendas. Así que imagínese, en el desierto, el puro business. ¿Y sabes hasta cuándo atendió su negocio? Hasta que el ministerio lo absorbió. Lo tuvo que dejar. Un costo, porque para él valía más la gracia sobre su vida que lo que pudiera ganar en lo laboral. Ahora, en lo ministerial no todo era fácil. Había gente que comía de la mesa de Pablo y lo criticaba a sus espaldas. Sin embargo, él se sentía persuadido por la gracia y entendía que la gracia que él poseía era única y exclusivamente suya. ¿Cuál era una de las características de la gracia que había en el apóstol Pablo? Era que cuando él simplemente un pañuelo tocaba su cuerpo, con los endemoniados que les pusieran el trapo, salían los demonios pegando alaridos. Esa era la gracia sobre Pablo. Pero créeme, Pedro sabía lo que era suyo y no celaba para nada la gracia que había sobre Pablo. ¿Por qué? Porque donde Pedro pasaba y su sombra, solo su sombra, tocase a un enfermo, ese hombre era sanado. Y Santiago no celaba la gracia ni de Pablo ni de Pedro, porque ese hombre era la sabiduría que sostenía a la iglesia primitiva, que le daba un fundamento, que le daba estabilidad a la iglesia primitiva. Cada uno sus dones, cada uno su gracia, pero todos produciendo fruto. ¿Por qué? Porque tenían convicción, porque tenían certeza. Un problema común que encuentro entre el pueblo de Dios es que la gente ve la gracia como un medio para favorecerse, pero rara vez hay quien la ve como un compromiso personal y exclusivo. Digan conmigo, la gracia, así como me favorece, me compromete. Si bien me da facultades únicas, también me exige responsabilidades únicas. Facultades únicas, responsabilidades únicas. Y me encanta porque muchas veces como creyentes creemos que no vamos a dar cuentas a Dios de la gracia que fue depositada sobre nuestra vida. Si usted me dijera, pastor, ¿usted tiene gracia para la música? Yo le respondería con toda honestidad, no. Soñé por mucho tiempo un día poder tocar este instrumento. Jamás se me hizo. Bueno, algo más sencillo, una guitarrita. No puedo. Y hay quienes teniendo la gracia, la capacidad, no dan fruto. ¿Para qué eres bueno tú en el reino? Puede haber muchos de ustedes que tal vez no tengan la gracia como yo para hablar en público, pero son buenos en otras cosas, en las cuales su servidor simplemente ni siquiera se atrevería a participar. Recuerdo un suceso, todavía estaba joven, tendría yo creo que alrededor de unos 25 años, fuimos a una confraternidad de jóvenes y ahí hicieron que los líderes de jóvenes pasaran a hacer una coreografía de artes con el pandero y todo. Pues ellos iban hacia un lado y yo iba hacia el otro y me movía yo para el otro lado completamente. Ese día dije, jamás voy a ser pander. La gracia de Dios te da un favor, pero también te exige un nivel de responsabilidad y compromiso.
Y en 1 Corintios capítulo 4 verso 2 hay un pasaje que es de mis favoritos. Y dice lo siguiente, vaya ya, 1 Corintios capítulo 4, 2, para que no diga que yo me lo saqué de la manga o que es el pastor inventando cosas. 1 Corintios capítulo 4 verso 2 dice, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. A quien se le otorga un nivel de gracia, se le exige que demuestre que dicha gracia tiene valor para él. ¿Sabes cuál es el problema? Que regalamos todo. Regalamos el ministerio. Pues tengo un conocido que sabe tocar. Dile que venga, necesitamos un pianista. No, ¿sabe qué? Tenemos que elevar el estándar. Y no podemos simplemente malbaratar la gracia de Dios, porque solamente quien valora lo que sabe que es suyo, se esfuerza por ello. Pero quien no lo reconoce como propio, deja que cualquiera se lo arrebate. Me encanta cuando el Señor Jesucristo hablaba con Ananías sobre Saulo y le dice, ve y sánalo. Pero Señor, mira que es un asesino, mira que es un malvado. Y la frase que me encanta es cuando le dice el Señor, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Yo voy a depositar sobre ese hombre una gracia tal que te vas a dar cuenta que nada lo hará desistir por el grado de convicción y compromiso que es capaz de tener para conmigo. En la Biblia encontramos la historia de José y en ella se nos narra cómo su padre, es decir, Israel, por su pura determinación le regala a su hijo una túnica de colores. Escuche, no era el único. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 13. Una mujer, pero no se cuenta dentro de la genealogía, porque es una genealogía patriarcal. En este sentido, entonces tiene 12 hombres que van a formar las 12 tribus de Israel. El más pequeño de ellos, bueno, el penúltimo, es José, porque hay uno, el más pequeñito de todos, que es Benjamín. El punto al que quiero llegar es que teniendo un universo de posibilidades a quien entregarle lo que había en su corazón de Jacob, él decide dárselo a José, porque es para él, porque es de él. ¿Comprende? En el universo de posibilidades que Dios tiene, te escogió a ti. ¿Para qué? Para derramar sobre de ti una gracia que es única y que es exclusiva. José entonces le regala a su hijo una túnica de colores. Y eso no solamente lo distingue de entre sus hermanos, sino que también proféticamente Dios lo vincula a un propósito más grande. Hay una gracia especial sobre José que no hay sobre sus hermanos, y eso lo vincula a un propósito que solo José puede cumplir y ninguno de sus hermanos podrá cumplir. Entonces, José toma su túnica, la presume, y eso le genera ciertas incomodidades, ciertas fricciones con sus hermanos. Sin embargo, había un destino sobre su vida. Había algo que a él le pertenecía. Escucha esto. La gracia de la que hoy participas te hace responsable de lo que a través de ella puedas alcanzar mañana. La gracia de la que hoy participas te hace responsable de lo que a través de ella puedas alcanzar mañana. Imagínense ustedes si José hubiera renunciado a su identidad. Comienzan sus hermanos a hacerlo menos, comienzan sus hermanos a cargarle pila y él comienza a retraerse. ¿Qué hubiese sucedido si José renuncia a su responsabilidad, a sus compromisos?
tanto Jacob como sus hermanos habrían perecido. Escuche esto, pero la gracia sobre José estaba hecha a su medida. Y algo que debes saber es que aquello que Dios te ha concedido, nadie te lo puede arrebatar, pero tú solo lo puedes destruir renunciando a aquello que la gracia te ha concedido. ¿Comprendes? Entonces es importantísimo que nosotros entendamos ese principio y que lo tengamos claro. Alice, ¿me apoyas por favor? La gracia de Dios, como les mencionaba, muchas gracias, es un regalo. Es un regalo que Dios ha determinado darte de forma única y exclusiva. No es simplemente pues voy a arrojar mi gracia y pues allá el más listo que la agarre. No, Dios en su mente ya ha determinado a qué te ha llamado y qué ha derramado sobre tu vida. En este caso, a ver, pasa Joel, esta es la gracia de Dios para ti. Y esta es una gracia de Dios para él, para uso único y exclusivo. Entonces Joel recibe la gracia de Dios, la abre y ahora tiene que medírsela. ¿Y cómo le queda? Es única y exclusivamente para él, porque si yo quisiera ponérmela, me queda como por aquí. Disfruta de la gracia de Dios. Dásela. La gracia de Dios, así es contigo. Es para ti, diseñada para ti, pensada para ti, dispuesta para ti. Yo no puedo pensar ni frustrarme porque no tengo la gracia que otra persona puede tener. Porque hay algo único y exclusivo que Dios ha depositado sobre mi vida y es su gracia. Y de lo único que yo debo de ocuparme, escucha bien, es que dicha gracia no sea infructuosa. Que produzca fruto, que glorifique a Dios. Amén. Vean lo siguiente. Cuando Dios determina tus alcances y destino, también te dota anticipadamente de su gracia, la cual te es dada de forma única y exclusiva. La gracia que Dios ha determinado para ti no le queda a nadie más. Es tuya. Es tuya. Así que acompáñeme por favor a ver Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Y dice la palabra de nuestro Dios así: José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia. Ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuertemente que los egipcios se enteraron y la noticia llegó a la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, lea: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto.
Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me dio su gracia para cumplir con un propósito que ninguno de ustedes podría haber cumplido. Fue Dios derramando una gracia especial sobre José para que él cumpliera un propósito. Fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria. La gracia de Dios sobre José contemplaba un propósito, que si José hubiera renunciado a la identidad que la gracia le otorgaba, José jamás hubiera llegado a donde llegó, porque la gracia determina tus alcances y tu destino. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Comprometernos con ello. Lo que a muchos creyentes les falta para poder ver en su vida materializado todo lo que la gracia dada a sus vidas les ha concedido es fidelidad al llamado de Dios, coraje, compromiso y perseverancia. Una persona que no tiene pasión por lo que sabe que es suyo es una persona que tarde que temprano va a renunciar a aquello que le pertenece. Pero cuando tú tienes la certeza de que por gracia Dios te ha concedido algo, perseveras. Y aun cuando Satanás quiera arrebatártelo, tú sabes que es tuyo. Amén. Y necesitamos armarnos de esa forma de pensamiento para que podamos nosotros como hijos de Dios avanzar y dar fruto. Nadie más dará cuentas a Dios por la gracia depositada sobre tu vida, sino tú. Y esa gracia es única y exclusivamente para ti, porque te ha sido dada pensando en los alcances que Dios ya te concedió. Y lo único que necesitas hacer es comprometerte con ella para que avances en el propósito de Dios. Amén. Concluimos con esta porción de la Escritura y dice la palabra del Señor así en Génesis capítulo 9 verso 16. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. ¿Sabe? Hay algo muy interesante respecto del arco iris. Y el arco iris es un efecto óptico. No es un objeto que nosotros podamos ver sobre la superficie de la tierra. Es un efecto óptico, lo que determina que el arco iris que yo veo no es el arco iris que tú ves. Y si el arco iris representa el pacto que Dios estableció para contigo, lo que tú ves es la expresión de la gracia de Dios para ti y solo para ti. Así que deberíamos de valorar su gracia y entender que así como es un gran privilegio, también representa la misma una gran responsabilidad, un gran compromiso. Y el desafío es que no seamos estériles, sino que demos fruto. El apóstol Pablo así lo expresa: la gracia que recibí no ha sido infructuosa. Y cada uno de nosotros debemos esforzarnos porque la gracia que hemos recibido de Dios produzca fruto que le glorifique. Cada uno desde nuestra trinchera, desde el lugar donde Dios nos ha colocado, desde la posición que Dios estableció,
buscando que Él sea glorificado. Amén. Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Iglesia, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Dios, porque día con día tú nos desafías, tú nos impulsas,